Hola, hoy es 12 de noviembre del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. Y hoy os voy a hablar muy rápido, hoy espero que sea muy breve, sobre la red Wi-Fi del IETF, de la última reunión del IETF. Ya os he hablado varias veces de la red del IETF. Por red del IETF me refiero a la que se despliega para que se conecten los asistentes a una reunión del IETF, el Internet Engineering Task Force. Y os hablo mucho de esta red porque es una red muy particular. Ya os he hablado en el pasado, hace poco, de que es una red solo IPv6, comillas, es decir, el acceso es solo IPv6, aunque le permite conectarse a destinos IPv4, obviamente. Y además es una red que a los asistentes es básicamente como si cada asistente fuéramos un pequeño ISP, porque es una red completamente abierta y no filtrada. Es un poco, entre comillas, características que tienen que ver con el tipo de acceso que nos da. Pero hoy me quería centrar muy rápidamente en el tipo de acceso radio que nos da esa red. Esa red es fundamentalmente una red cableada, no, inalámbrica. Si bien hay algunos puntos donde todavía te puedes conectar por cable, antiguamente había lo que se llamaba el Terminal Room, que era una sala que estaba 24 horas abierta durante la reunión, en la que había mesas para trabajar y en las cuales había switches en los que te podías conectar por cable. Ahora se ha convertido desde hace no mucho en una especie que llaman espacio compartido, Share Workspace o algo así, en la cual yo creo que todavía queda alguna mesa con switches, pero no es lo habitual. Se asume que todo el mundo se conecta por Wi-Fi. Y existen, de hecho, varios tipos de red Wi-Fi o varios nombres de red Wi-Fi, cada uno con características diversas. Por ejemplo, esto también se utiliza cuando hay que hacer un experimento. Yo he hecho algún experimento en el pasado, hace tiempo, sobre privacidad en redes Wi-Fi y aleatorización de direcciones MAC, algo que ahora estamos acostumbrados a tener en los dispositivos Android y iPhone por defecto, pero hace años era algo que estábamos investigando y antes de que eso se convirtiera, digamos, en una práctica habitual, pues estuvimos proponiendo ese uso y haciendo pruebas en el IETF. Bueno, es un experimento. A lo que me refiero es que la red Wi-Fi del IETF permite conectarnos o obtener diferentes tipos de acceso en función del nombre de red, en función de la red a la que nos conectamos. El SSID normal es IETF y eso hoy en día en esta última reunión nos daba acceso a una red IPv6 only en el acceso con WPA3 exclusivamente como mecanismo de autenticación y seguridad en el acceso Wi-Fi. Además de esta red, hay una red que se llama IETF Hotel, que es la que se despliega en los puntos de acceso del hotel, que suele ser un poco más limitada y más, digamos, genérica. También hay una red solo IPv4 y hay una red 2,4 GHz. Esta última reunión no me acuerdo si estaban unidas o no. En el pasado había como muchas redes diferentes. Ahora creo que van minimizando el número de redes, pero sí que sigue habiendo una red, digamos, más clásica para dispositivos que a lo mejor tienen más limitaciones. Y esa red, por ejemplo, en este IETF soportaba WPA2. En el pasado había mecanismos de transición o WPA2, WPA3 soportados en la red por defecto, de igual forma que había IPv4 y IPv6 en la red por defecto. Pero como veis, se va evolucionando hacia una red lo más avanzada posible, lo más como deberíamos o como querríamos que fueran las redes que disfrutamos o a las que nos conectamos para que sean seguras, fiables y nos den el mejor rendimiento posible. IPv6, WPA3 si estamos en una red Wi-Fi, etc. Además, en esta última reunión, que fue en Montreal, todavía estoy con el jet lag un poco, así ya veis que me confundo, se estrenaron nuevos puntos de acceso. En el IETF, el equipamiento, mucho del mismo es donado por fabricantes. En este caso, los puntos de acceso han sido donados por Cisco. Y se estaban comprobando puntos de acceso que ya soportan Wi-Fi 7. Puntos de acceso que soportan Wi-Fi 7 y firmware, o digamos, software sobre esos puntos de acceso, que además están basados en una arquitectura con controlador, que soportaban Wi-Fi 7. Si bien, por lo que estuve hablando con la gente del NOC, no se pudo habilitar Wi-Fi 7, porque una de las gracias de hacer esto, de que Cisco done el equipamiento y de tener un NOC, un equipo de gente probando, es que se utiliza la propia reunión del IETF como plataforma de pruebas que le da una realimentación muy útil a Cisco. Entonces, por ejemplo, antes de que llegáramos todos, el equipo se despliega unos días antes, estuvieron haciendo pruebas y cuando habilitaron Wi-Fi 7 solo en el SSID y IETF, a pesar de que solo se hacía en SSID, cuando se desplegaba BE, por decirlo así, o se habilitaba,
que permite mayor velocidad porque utiliza múltiples... hace unos trucos, no voy a entrar en detalle en el nivel físico. Resulta que algunos dispositivos de terminal no funcionaban bien, no se conectaban, y de hecho no se conectaban en ningún tipo de red, ni siquiera en las otras. ¿Vale? Creo que eran dispositivos Intel en Linux, porque por lo visto el driver de Linux pues tiene algún problemilla. Pero vamos, hablo de dispositivos Linux y Intel, mejor dicho, dispositivos Intel en Linux como este ejemplo. No es que ni mucho menos yo diga que tenga algo en contra de Linux y dispositivos Intel, para nada. De hecho, me consta que en el pasado se han reportado errores en dispositivos iPhone, en dispositivos Apple. Es decir, lo bueno es que detectan errores y como encima en el IETF, la gracia del IETF es que tiene gente de Apple, de la parte de red, que está asistiendo, muchas veces se notifican esos errores y se hablan también con la persona que está atendiendo, que es capaz, digamos, de tirar del hilo y hacer que esa notificación de error llegue mucho antes al equipo que trabaja en él, porque probablemente él sea una persona que trabaja, o él o ella una persona que trabaja en ese equipo, y que se arreglen. Y lo mismo ocurre con Intel, etc. Es decir, la red del IETF o la red que se proporciona para los asistentes al IETF no solo sirve para no conectividad, sino que es un enorme patio de pruebas, o un enorme lugar de pruebas para probar el equipamiento de red, los protocolos de red y los equipos y implementaciones de red en la parte usuario, en la parte terminales. Y bueno, simplemente quería contaros esto para que veáis un poco la utilidad de este tipo de reuniones o de este tipo de despliegues en estas reuniones y mi experiencia en la última reunión que hemos tenido la semana pasada. Y bueno, nada más por hoy. Nos vemos pronto. Chao.